Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, selecto público, es un honor para mí estar aquí hoy defendiendo mi postulación para el cargo de Fiscal General del Estado. Gran compromiso me toca siendo la última expositora del día de hoy. Podemos decir muchas cosas de este cargo trascendental. Me ha tocado a lo largo de mi carrera desempeñar varias funciones que sin duda me han dado conocimientos, pero sobre todo he logrado formar un gran compromiso con la justicia de mi país. Hace días me preguntaban por qué me abocaba a esta proeza y yo contestaba con una frase del recordado John F. Kennedy: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y eso es lo que me mueve a postularme a este cargo tan importante, porque creo absolutamente, con toda la confianza, de que el fiscal general del Estado puede impulsar una reforma del sistema de justicia en Paraguay. Que el fiscal general del Estado no puede ni debe circunscribirse solamente a la acción penal pública. La función del Ministerio Público es mucho más que eso. Es el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, es el garante de los derechos y garantías constitucionales. Puede representar intereses colectivos y ejercer acciones judiciales más allá de las penales. Es defensor del derecho al ambiente, un derecho bastante olvidado por nuestro sistema de justicia. Y este órgano tan importante como el Ministerio Público, como representante de la sociedad en defensa de sus derechos y garantías, cumple una función primordial dentro de lo que es el Estado social de derecho. Ese Estado social que pone al Estado con una misión fundamental, la de garantizar derechos y garantías mínimos para que la ciudadanía pueda vivir con dignidad dentro del conglomerado social. Porque a eso nos referimos cuando hablamos de un Estado social de derecho. El Estado garantiza un mínimo de bienestar, corrigiendo las, habituales desprolijidades dadas en la sociedad en cuanto a la distribución de la riqueza. Interviene el Estado para dar una asistencia social y para corregir la incorrecta o la injusta, en este caso, distribución de riquezas. Y justamente el Ministerio Público, como garante de los derechos y garantías constitucionales, es un órgano de trascendental importancia para este Estado social de derecho. Justamente el Estado social de derecho busca proteger esos derechos y garantías, cuyo garante es el Ministerio Público. De ahí la importancia fundamental de este órgano. Este órgano tiene, por Constitución Nacional, nuestra ley orgánica, nuestra ley fundamental, autonomía funcional y administrativa. Por supuesto, ambas de vital importancia para el cumplimiento de sus funciones. La autonomía funcional del Ministerio de Justicia hace relación con la independencia de su obrar. Es decir, los agentes fiscales, funcionarios fiscales y el fiscal general no puede subyugarse o atender otra orden que no sea del propio Ministerio Público. Y en este sentido, la autonomía también es una garantía para los derechos de libertad y seguridad de las personas que están siendo juzgadas. Porque si hay injerencia política, si hay injerencia foránea, el derecho penal puede ser mucho más lesivo de lo que es naturalmente. Porque sabemos que el derecho penal, que constituye un eje central, sin duda, del actuar del Ministerio Público, es un estatus jurídico que establece las sanciones máximas. Es un estatus jurídico que establece la máxima violencia del Estado. Claro, es una violencia institucionalizada, legitimada por la ciudadanía, claro que sí, pero muy lesiva de derechos fundamentales.
De ahí la importancia de mantener incólume la autonomía funcional del Ministerio Público. Y en ese sentido, quiero recalcar que una de las grandes falencias que hoy se tiene justamente es la injerencia o la permisividad de la injerencia del sector político en el actuar del Ministerio Público en general, sobre lo cual voy a explayarme más adelante. La autonomía presupuestaria también, por supuesto, una herramienta de fundamental importancia, pero tenemos que preguntarnos ahí sobre ya todo lo que hace al presupuesto, si hoy por hoy necesitamos realmente en el Ministerio Público más ingresos o necesitamos mejorar la calidad del gasto. ¿Se necesitan cada vez más agentes fiscales en todo el país y más edificios o necesitamos distribuir mejor los ingresos? ¿Necesitamos gastar cada vez más en el área administrativa o necesitamos priorizar el área fiscal de investigación y de persecución de hechos punibles y también, por supuesto, el área tutelar, que es un área importantísima del Ministerio Público? Fiscalía Civil, Fiscalía del Menor, Fiscalía Laboral, Electoral, que necesitan, sin duda, una potenciación de sus funciones. La visión actual que hoy tenemos del Ministerio Público, tanto por decir, hoy sufrimos en Paraguay una grave crisis institucional. La ciudadanía no cree en las instituciones en general. Hay una debilidad extrema en ese aspecto. Y menos aún cree en las instituciones del sistema de justicia. ¿Qué es lo que un ciudadano piensa hoy? Y me tocó recabar muchos testimonios. No cree en la existencia de la justicia. No cree que haya un órgano que le represente ante los órganos jurisdiccionales. Ni siquiera sabe sus funciones. Ni siquiera sabe qué reclamar a ese órgano. Hoy existe un gran manto de duda sobre todos los órganos del sistema de justicia, no solamente el Ministerio Público. Y ese manto de duda está basado en tres pilares fundamentales, a mi entender: corrupción, impunidad y mora del sistema de justicia. Fallos tardíos, justicia tardía, injusticia. Como ya lo decía Séneca, no hay nada que se parezca más a la injusticia que una justicia tardía. Y es la verdad. Si describimos la situación actual del Paraguay, podemos decir que seguimos siendo, según informes oficiales, el centro del crimen organizado. Tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, falsificación de marcas. Y estamos todavía liderando esa estigmatizante lista que nos sitúa en el número 2 de corrupción. Seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo. Y hace años que venimos planteando toda una reforma del sistema penal, un mejoramiento del sistema penal a través de la Constitución del año 1992 que crea el Ministerio Público, esta magistratura independiente. Pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio a través del Código Penal y Procesal Penal, pero seguimos liderando esas listas. Algo no estamos haciendo bien. Algo tiene que cambiar. Y tienen que cambiar varias cosas. El Ministerio Público tiene que liderar un cambio profundo en el sistema de justicia. ¿Y por qué me dirían? Porque es el representante de la sociedad, velando los derechos y garantías constitucionales. No hay ninguna limitación en el primer inciso de la Constitución. No habla solamente de derechos y garantías penales, civiles, no, derechos y garantías constitucionales. Estamos hablando de la vida, de la seguridad del medio ambiente, del patrimonio social, cultural. Estamos hablando de la amplia gama de derechos y garantías que establece nuestra Carta Magna y el órgano encargado de velar por el respeto ante los órganos jurisdiccionales. En materia de lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción que hoy permea en todas las instituciones públicas y también, por supuesto, en el sector privado, el Ministerio Público tiene que liderar una acción contundente,
Una acción contundente que no se circunscriba solamente a la persecución penal en conjunción con los órganos policiales, sino que de una vez por todas, de forma clara y contundente, entre a tallar en el campo de la política criminal preventiva. ¿Vamos a quedarnos siempre en el sistema represivo y punitivo o vamos a adelantarnos, vamos a atender el ex ante del delito? Por supuesto, el Ministerio Público tiene que trabajar en un sistema coordinado con la Policía Nacional, la SENAT, el Ministerio de Justicia, que tiene personas recluidas, claro que sí, y con otros órganos del Estado en el ex ante, a través de estadísticas, insumos que le permitan establecer un plan de acción para evitar, prevenir la criminalidad. Y les doy un dato, más de 175.000 denuncias solamente en el año 2016, más de 7.000 denuncias solamente por violencia intrafamiliar, un delito, crimen ya hoy, de acuerdo a la modificación legal, extendido en todo el país, y más de 900 víctimas por este hecho punible. ¿No amerita acaso hacer un estudio profundo de qué está pasando con las familias paraguayas? ¿Cómo puede haber 7.000 denuncias? Y creo que me expresé mal, no es en un año, ya en 8 meses. ¿Qué está pasando con la sociedad paraguaya? ¿Quiénes tienen que interactuar para prevenir este tipo de hechos punibles o vamos a seguir solamente persiguiendo y encerrando gente? ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? ¿O queremos realmente atacar el problema de fondo? Por eso es que el Ministerio Público tiene que actuar también en la política criminal. De hecho, está establecido en su ley orgánica, la ley 1562/2000, pero tenemos un actuar muy débil en ese sentido por parte del Ministerio Público. Actuar para reprimir es una actuación correcta, pero tardía para los intereses altos del Estado y del país, y de los ciudadanos, por supuesto. En lo que hace también a la corrupción interna, no hablamos solamente de una corrupción que el Ministerio Público debe perseguir hacia afuera, sino hacia adentro mismo. Tenemos graves denuncias, un gran manto de sospecha sobre el actuar de muchos agentes fiscales y también de asistentes fiscales, con honrosas excepciones, por supuesto. Se deben fortalecer los sistemas de control, de auditoría, de inspectoría, el Tribunal de Disciplina, el Consejo Asesor. Establecer la publicidad de las sanciones que se establezcan, porque el ejemplo mueve. Porque hay que publicar lo bueno y lo malo. Hay que volver a instalar los valores. Hay que volver a instalar la ética en el sistema de justicia. Eso que ya pasó de moda, hay que volver a ponerlo de moda, porque no vamos a cambiar nada si no volvemos a la ética, a los valores. Aquellos que tenían y tienen nuestros grandes profesores, a los que siempre recordamos con cariño. Hay que volver a poner de moda la ética, sin duda. La corrupción que corroe al Ministerio Público y sobre todo también la injerencia política de la que ya hablamos. Esa injerencia política que pone en riesgo nada más y nada menos que la autonomía funcional de rango constitucional, esa virtud de la que debería gozar el Ministerio Público. No me va a temblar la mano en echar, cuando tenga que echar o desvincular a fiscales corruptos, a fiscales que se dejen manipular por intereses políticos. Considerando siempre que el elemento político va a estar presente, claro que sí, es un puesto político, es una función política, es servicio, pero de ninguna manera puede estar por encima del cumplimiento del orden constitucional y legal y las funciones que el Ministerio Público le debe a la sociedad. Porque el Ministerio Público se debe a la sociedad, eso es importante recalcar siempre. Representa a la sociedad, no al órgano que lo eligió, ni al órgano que lo va a juzgar. Es un sistema que a lo mejor tendríamos que discutirlo a través de una reforma constitucional, ¿por qué no? Hoy tenemos un fiscal general que es elegido sin la participación de ningún representante de la Fiscalía y también es enjuiciado sin ningún representante del Ministerio Público. Son cosas que tendremos que barajar y tenemos que discutir, tenemos que abrir un diálogo social para ver esas reformas profundas
todas en pos de un mejor sistema de justicia. Otro tema de trascendental importancia. Hoy tenemos un Ministerio Público un poco tibio, ausente, pálido, digamos, en lo que hace a la defensa de los intereses colectivos. Esa función que está establecida en la ley orgánica, que está establecida en la Constitución, pero no tiene aplicación. ¿Por qué no tenemos hoy un Ministerio Público que ejerza una acción resarcitoria por la contaminación de un cauce de agua? Cuando tiene la función y la facultad de hacerlo. Y les cuento una mínima experiencia. Me tocó integrar la Comisión Nacional de Reforma Penal en representación del Poder Ejecutivo, y cuando llegamos a la parte de la víctima, un sector de la comisión quería incluir a las fundaciones y ONGs para representar los intereses colectivos. Entonces algunas personas reaccionamos y dijimos, pero si esa función está establecida para el Ministerio Público. Se desconoce, no se aplica, no se hace uso. Imagínense, estábamos por modificar una ley, incluir una categoría de víctimas, porque el Ministerio Público no existe en esa área de gestión. Y qué importante área. Los intereses colectivos, intereses difusos, el medio ambiente, los pueblos indígenas. Perdón, doctora, Sí. acabamos los 15 minutos como máximo para su exposición. Si puede Posible. redondear, por favor. Bueno. El Ministerio Público puede ser y debe ser el órgano que impulse una reforma del sistema de justicia en Paraguay. Decía Nelson Mandela, un gran líder que admiro, todo parece imposible hasta que se hace. Y me toca hablar con propiedad. Estuve en un ministerio, me tocó liderar una causa muy complicada, la reinserción social de las personas privadas de libertad, una utopía prácticamente. Llevamos la utopía a pequeñas obras concretas, victorias tempranas. Trabajamos duro, articulando poderes y sectores del Estado, incluyendo al sector empresarial, por supuesto, de vital importancia, coordinando acciones entre las diferentes instituciones del sistema de seguridad y sistema del Estado. Y logramos importantes resultados que cambiaron vidas, que devolvieron la fe y la confianza en el actuar de un órgano del Poder Ejecutivo. Esa fe y confianza que hoy lleva a cosechar importantísimos logros, como la primera asociación de ex internos, de más de 150 asociados, que hoy están emprendiendo proyectos productivos gracias al empuje de la reinserción social. Claro, no se puede cambiar todo un sistema en corto tiempo, pero se pueden lograr victorias tempranas. Mi gran compromiso con el Ministerio Público es hacer un acercamiento real y concreto a la sociedad. Volver y recuperar dos cosas muy importantes, dos cosas de trascendental importancia para el éxito de la gestión: la confianza en la justicia y el compromiso ciudadano. No podemos solos, el Estado nunca va a poder solo. No puede con sus recursos humanos, financieros, con su limitada función, llegar a satisfacer todas las necesidades de la sociedad y la problemática de la sociedad. Necesitamos ciudadanos comprometidos con la justicia. Pero ¿cómo pueden comprometerse hoy si no creen en la justicia? Perdieron la fe, la confianza. Necesitamos que la ciudadanía recupere la confianza, que vea cambios, que vea obras, no discursos carentes de contenidos. Si recuperamos la confianza, vamos a tener el compromiso ciudadano. Y con el compromiso ciudadano como coraza de fuerza al Ministerio Público, cualquier injerencia política foránea perniciosa va a ser rebatida. Ese es mi compromiso, y dejarle solamente un mensaje. Se puede lograr lo que parece imposible. El cambio y la evolución del sistema de justicia en Paraguay se puede, y el fiscal general del Estado lo puede impulsar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Los miembros del Tribunal de Honor que consideren pertinente formular preguntas pueden hacerlo. La palabra al doctor Rodolfo Gil Palari.
Me gusta hacer preguntas de orden práctico, referentes a nuestra realidad. Creo que los que estamos aquí conocemos los principios del derecho, las leyes, o por lo menos se supone que es así. Usted habló en su exposición de la injerencia de factores externos en la labor del Ministerio Público. Existe esa injerencia. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Conociendo casos concretos que han concluido con sanción a agentes fiscales, pero muy pocas veces o casi nunca sanción para quien fue el actor de ese acto de corrupción. Usted sabe muy bien, doctora, que no puede haber un corrupto si no hay un corruptor. Generalmente se castiga al corrupto y el corruptor queda impune. Siendo usted fiscal general del Estado, ¿qué haría para que no ocurra esta desigualdad? Tomaría acciones concretas, casos ejemplificadores. Hay que empezar con un primer caso siempre. Hay que tener coraje, valentía, para tomar la decisión en el primer caso. Y luego viene el otro, y el otro. Y el ejemplo causa cambio. El ejemplo abre caminos. Y lo hablo, y lo digo, lo cuento, con conocimiento de causa. Hay que tener coraje para esta función. Hay que tener coraje para impulsar cambios. Pero si no tenemos coraje y no impulsamos cambios, vamos a quedar en lo mismo. Si repetimos siempre las mismas acciones para lograr resultados iguales, siempre. Ya lo decía Einstein, si querés lograr los mismos resultados, hacé la misma cosa siempre. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que tomar, doctor, la primera acción, el primer caso. Denunciarlo, promover la sanción y que sea ejemplo. Darlo a conocer, publicarlo. Y con eso, causar ejemplo. Gracias. Gracias, doctora. ¿Algún otro miembro? El doctor Luis Fernando Sosa Centurión tiene la palabra. Bien. Usted mencionó su participación en la Comisión de Reforma Penal. Y me gustaría que usted, en la eventualidad de ser fiscal general del Estado, ¿cómo enfocaría la situación que actualmente presenta el Código Penal vigente frente a lo que el Código Aduanero y la legislación tributaria consagran como la prejudicialidad administrativa de una vigencia activa? Porque esta pregunta me atrevo a formular, primero porque enseño la asignatura, segundo porque usted refirió de que en la reforma penal había que considerar el efecto preventivo antes que meramente punitivo, persiguiendo y encerrando a gente. Por eso me gustaría escuchar cuál sería su enfoque como fiscal general del Estado. Gracias. Sin duda, la prejudicialidad que ha sido ya establecida constituye un importante elemento de prevención. Prevención del uso de la violencia dentro del derecho penal. Si un acto es denunciado por evasión impositiva y se puede someter a un control administrativo previo a la sanción o al inicio de la investigación penal, y puede darse una solución al problema o a la
digamos, infracción que ha sufrido la sociedad, pues es correcto. Estamos dentro del derecho penal, digamos, un poco mal acostumbrados a establecer como primera medida la sanción y la investigación penal. Y yo pregunto, ¿acaso la investigación penal es inocua? Porque hay muchos doctrinarios que dicen la investigación penal es inocua hasta que no se formula imputación. Y yo pregunto, ¿qué ciudadano quiere vivir con la espada de Damocles? Durante 1, 2, 3 y hasta 4 años duran hoy las investigaciones fiscales. ¿Cómo podemos someter a la ciudadanía a ese tipo de tortura? Que te llame un asistente fiscal o un funcionario fiscal y te diga, mira que está siendo investigado. Y llegue el fiscal incluso al límite de la prescripción de la acción. Y ahí formule una desestimación, una suspensión condicional del procedimiento o un archivo. ¿Cuántos casos de esos? Y me tocó vivir, me tocó conocer cuando fui jueza, ¿cuántos casos? No podemos someter a los ciudadanos a procesos investigativos sin edie, sin darle la chance, por ejemplo, en el caso de la prejudicialidad, que dictamine el órgano técnico administrativo en forma anterior a la investigación y sanción penal. Claro, un órgano técnico administrativo que funcione en coordinación con el Ministerio Público, porque también tenemos, por supuesto, la triste realidad de que el órgano técnico administrativo archiva y uno, por supuesto, queda con la sensación de impunidad, no se resuelve. Claro, el ciudadano queda con esa sensación. No imputó al Ministerio Público, la Secretaría de Estado de Tributación tampoco tomó ninguna medida, y por supuesto ese caso queda impune. Pero no se trata entonces de que el Ministerio Público absorba todas las funciones de los órganos administrativos porque no funcionan. No, tenemos que hacer funcionar. Tenemos que hacer funcionar todos los órganos, porque eso es el funcionamiento esencial de un Estado de Derecho. Cada institución tiene que funcionar. El Ministerio Público no puede absorber la ineficiencia o inoperancia de los otros órganos del Estado, porque vamos a estar sometiendo toda la problemática estatal y de la sociedad al derecho penal, el derecho más lesivo. Por eso, doctor, respetuosamente, soy partidaria de que tenemos que fortalecer todos los procesos administrativos, controles administrativos, y todo lo que sea derecho, digamos, paralelo al derecho penal, y dejar el derecho penal para los casos en que realmente la sociedad necesita una sanción: homicidios, narcotráfico, abuso sexual, secuestros, crimen organizado, claro que sí. Cuestiones administrativas, incoemos el buen funcionamiento de los otros órganos del Estado en una articulación interinstitucional. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro miembro que quiera formular preguntas, consultas? No teniendo otra pregunta, voy a formular preguntas del auditorio, doctora. Usted hablaba de la corrupción interna en el Ministerio Público, de llegar al cargo. ¿Qué haría para minimizar este hecho? Fortalecería los sistemas de control. No bastan los órganos técnicos. Hoy entramos a un organigrama del Ministerio Público y más o menos tenemos 3 o 4 órganos de control. No está por la cantidad de órganos la respuesta o, digamos, la clave, sino en la calidad de los controles. Controles sorpresivos, controles generales, controles externos a la gestión de los agentes fiscales y de los asistentes fiscales. Fortalecer los sistemas de control interno y, por supuesto, el sistema de denuncias ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero también el contrapeso, doctor, que me faltó decir por el corto tiempo de exposición, también el contrapeso. Potenciar a los agentes fiscales buenos y honestos, que los hay, los conozco, excelentes profesionales, asistentes fiscales también, brindando el apoyo que tienen que tener cuando son, por ejemplo, denunciados injustamente ante el jurado de enjuiciamiento. ¿Cuántas causas? Y se sienten desprotegidos, se sienten huérfanos, están sufriendo una orfandad brutal, y he hablado con muchísimos de ellos, porque no hay una sola función o un solo órgano dentro del Ministerio Público hoy que sea de acompañamiento institucional para ese fiscal que es
objeto de una denuncia injusta ante el jurado o de una presión mediática importante, porque se da la presión mediática tanto por los medios de comunicación como por la ciudadanía. ¿Cuántos casos tenemos en los que la prensa prácticamente ya le condenó a la persona y el agente fiscal se siente solo porque no puede imputar, por ejemplo? Necesitamos un acompañamiento de la cabeza, del fiscal general y los fiscales adjuntos, que a veces ni siquiera tienen contacto con sus agentes fiscales. ¿Cómo pretendemos que los brazos ejecutores del Ministerio Público, que son los agentes fiscales, actúen con coraje si no le damos el respaldo constitucional, el respaldo institucional? Le tenemos que brindar todo el apoyo, y más aún a aquellos que se encuentran en situación de riesgo. No es lo mismo representar a la sociedad en Asunción que representar en Horqueta. Representar en Asunción los derechos de los ciudadanos que representar en Pedro Juan Caballero, donde tienen que lidiar todos los días con el crimen organizado. Tienen que apuntalar el fiscal general a sus agentes fiscales honestos, dar apoyo y perseguir sin ninguna contemplación a los agentes fiscales corruptos. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Por ley es obligatorio el uso del idioma guaraní en la función pública. ¿Puede hacer un comentario sobre la función del fiscal general del Estado en guaraní? Gracias, doctor, por la pregunta. Como todos somos perfectibles, tengo que decir que estoy en proceso de aprendizaje del guaraní en conversación. Pero quiero contarle acá una experiencia, doctor. Cuando me tocó felicitarle al doctor Enrique Riera, cuando asumió el Ministerio de Educación, le hice una acotación importante, y acá creo que muchos van a compartir. Una reforma de la enseñanza del guaraní en todos los colegios. Nos enseñan a escribir guaraní, a todos, pero no nos enseñan a conversar en guaraní. Tiene que imponerse una reforma del idioma guaraní en todos los colegios. Y yo voy a ser la primera en anotarme. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Cómo podría el Ministerio Público contribuir a la reinserción en la sociedad de las personas condenadas y privadas de su libertad? Tenemos un nuevo Código de Ejecución Penal, vigente desde el año 2015. Un verdadero avance en el sistema penal. Creo que a veces no dimensionamos el avance impresionante. Hoy personas privadas de libertad, gracias a ese código, pueden salir los fines de semana a través de las salidas transitorias, pueden tener contacto con su familia. Pueden salir a trabajar a través del régimen de semilibertad, que le permite trabajar y volver a la cárcel a dormir. Casos concretos, muchísimos. Me tocó liderar ese cambio. Y me tocó tener los primeros casos en las manos y ver cómo las personas cambiaban radicalmente. El poder abrazar, tocar a la familia el fin de semana, les daba otro enfoque de vida, otro interés, un interés absoluto por la reinserción social, y eso fue contagioso. Se contagió a toda la población privada de libertad. Hoy tenemos una población privada de libertad incentivada, que quiere estudiar y trabajar y se pelea por las horas de estudio, porque por cada 3 días de trabajo o estudio puede descontar un día de condena. Imagínense, un día en la cárcel, es un año en realidad para ellos. Todo ese avance lo logramos con el Código de Ejecución Penal. La importante labor que tiene el Ministerio Público, por supuesto, es la de interiorizarse sobre las condiciones de vida carcelaria, tener el contacto directo con las personas privadas de libertad, que de hecho el Código de Ejecución Penal lo establece, para lo cual el fiscal general tiene que potenciar, doctor, esta área. Porque también hay que decir que el Código de Ejecución Penal nuevo vino a poner todo un orden jurídico nuevo que requiere de más recursos. Hoy tenemos toda un área de ejecución poco dotada, bajamente dotada de recursos, no tienen cómo ir a las cárceles, no tienen móviles, por ejemplo, me consta, y no tienen el equipo técnico necesario para hacer las evaluaciones. Entonces, el agente fiscal, al momento de dictaminar, no tiene todos los elementos necesarios para poder dictaminar a favor o en contra, por ejemplo, de un beneficio como el de salidas transitorias o libertad condicional. Entonces,
en respuesta concreta a su pregunta, doctor, potenciar a los agentes fiscales de ejecución ante este nuevo ordenamiento que rige, importantísimo para la recuperación de las personas del sistema penitenciario, dotar de recursos suficientes, recursos, digamos, económicos y sobre todo de recursos humanos para la conformación de los equipos técnicos que requieren los dictámenes de ejecución. La siguiente pregunta del auditorio, doctora. En atención a su exposición sobre la prejudicialidad y el creciente aumento de inclusión al sistema penal de cuestiones o conflictos eminentemente de índole civil, ¿qué cambios promovería? A través de instrucciones generales y específicas se pueden realmente realizar muchos cambios, no hace falta que se dicten más leyes. Vivimos en Paraguay con un problema grave de proliferación de normas, ¿verdad? Normas contradictorias entre sí, normas superpuestas, en fin, una terrible inseguridad jurídica, ya no sabemos qué nos rige para cada caso particular. En este caso, quiero mencionar un claro ejemplo que acá muchos profesionales seguramente van a sentir, el grave caso de la criminalización del incumplimiento de contrato. Hoy tenemos un proceso civil bastante desfasado en Paraguay. Tenemos un proceso civil cansino, lento, que ya no está acorde con las necesidades de la sociedad. El Ministerio Público también tiene la obligación ahí de impulsar una reforma, porque sigue siendo un derecho y garantía constitucional el acceso a la justicia civil también. Pero por demás importante es evitar que se congestionen los juicios penales, es decir, los juzgados y fiscalías penales, porque se penalizan las causas civiles para darle algo de vida, para que le llegue en un tiempo, aunque sea mediano, al justiciable, la respuesta del órgano del sistema de justicia. Un cumplimiento de contrato es hoy un juicio ordinario. ¿Cuánto puede llevar hoy un juicio ordinario civil en Paraguay? 1 año, 2, 5, 10. Si se va a cámara, tengo que ser muy sincera. Y si se va a la corte, yo creo que los herederos disfrutan del resultado de la sentencia. Esa es la realidad que tenemos que manejar en general en Paraguay hoy. Hay muchas causas seguramente de esta demora. Hay que analizarlas, hay que abrir un diálogo y hay que impulsar una reforma. A lo mejor la introducción de resoluciones fictas, ¿por qué no? Antes que hacer juicios orales, civiles, porque incurriríamos seguramente en muchos gastos. Pero hay que ir manejando ciertas herramientas que le den una mayor agilidad al proceso civil y que eviten esa fuga de casos civiles hacia el sistema penal. El incumplimiento de contrato, la falta de pago, de pagarés, de cheques, hoy son verdaderos juicios de estafa. Y en 1 año tenemos más de 3.000 causas denunciadas por supuesta estafa. Eso congestiona el juzgado penal o los órganos penales de una manera impresionante, por supuesto, relegando, digamos, o quitando acción verdadera a los juicios que realmente tienen que ser penales. No podemos seguir penalizando acciones civiles. Necesitamos una reforma contundente en todo lo que hace al proceso civil. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Qué políticas desarrollaría para combatir feminicidios y violencia intrafamiliar? Gracias, doctor, por la pregunta. Hoy tenemos una política de Estado que está abordando el problema de la violencia intrafamiliar. Tenemos un Ministerio de la Mujer que hoy está prestando servicios a las víctimas. Tenemos incluso asilos, digamos, lugares para el asilo de personas víctimas, de mujeres víctimas sobre todo, porque la mayor parte de las personas víctimas de la violencia son mujeres. Tenemos asilos, tenemos un programa muy bueno del Ministerio de la Mujer, pero no tenemos disminución de los casos de violencia. Tenemos un aumento exponencial. Algo estamos haciendo mal. Y una de las cosas que yo pude detectar en mi experiencia como ministra de Justicia es que no estamos haciendo absolutamente nada con los agresores. No los estamos curando. Y el 90% de los casos se vuelve a unir con la pareja que causó agresión. Y eso me consta y nos constaba a todos los jueces
de garantía, porque después, al día siguiente de la denuncia, o unos días después, venía la víctima a desistir de la denuncia de violencia y a pedir por favor que se desestime la causa, cosa imposible porque es de acción penal pública. Pero ¿qué hacemos con el agresor? ¿Cómo curamos al agresor que vuelve a incurrir en violencia contra la misma persona, contra la misma mujer o contra otra? Tenemos que tratar a los victimarios. Y sobre todo, doctor, tenemos que prevenir. Tenemos que trabajar con los órganos institucionales encargados de la educación y infundir y diseminar una cultura de paz, de mínima violencia. Empezar a culturizar sobre la eliminación del machismo, de la violencia del hombre contra la mujer, pero en campañas educativas fuertes. La violencia está afectando gravemente a toda la sociedad paraguaya. Y la criminalización no es la respuesta. Desde que se volvió crimen hace más de un año, han aumentado los casos. Hemos encerrado a muchísimas personas. Si les muestro las estadísticas de personas encerradas por violencia intrafamiliar, es abrumadora. Y no disminuyeron, aumentaron. Y por favor, entendamos todos, en cuestión de política criminal, que la violencia engendra violencia, que la violencia lleva siempre a más violencia, es matemático, es directamente proporcional. Violencia lleva a más violencia. Y no estamos resolviendo el problema de fondo. Y eso las estadísticas lo dicen, no es un discurso dogmático, están las estadísticas. Tenemos que atacar el problema de fondo, falta de educación sobre el machismo, sobre el empoderamiento de la mujer, sobre las causas y consecuencias, por supuesto, de la violencia, ya desde el colegio. Tenemos que actuar interinstitucionalmente. Este es un problema social, corre por las venas de la sociedad, no es un problema ajeno a ningún ciudadano paraguayo. Tenemos que trabajar en política criminal y en educación principalmente, y por supuesto tratar a los agresores, a los victimarios, para que superen esta afección. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Usted tiene méritos académicos suficientes, pero siempre que ha asumido una responsabilidad pública, ha concluido esas funciones por renuncia inesperada al cargo o por su remoción. ¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que, siendo designada fiscal general del Estado, usted no va a rehuir la responsabilidad renunciando al poco tiempo como en anteriores ocasiones lo ha hecho? Bueno, ahí, doctor, tengo que hacerle una aclaración. Yo solamente renuncié al cargo de agente fiscal. Los otros cargos se me fueron, digamos, dando desde que yo era actuaria judicial recién recibida. Recibí una oferta, por supuesto, del doctor Oscar Germán Latorre para ser relatora fiscal. Luego concursé, no renuncié, concursé para el cargo de agente fiscal. Fui agente fiscal penal en la Barrial 1 de Asunción. Sí tuve que renunciar por problemas de salud que gracias a Dios superé. Y luego ya trabajé en la Corte Suprema de Justicia como relatora, y cuando me tocó desempeñar funciones en el Ministerio de Justicia por ofrecimiento de la entonces ministra Sheila Bet, pasé a desempeñar funciones ahí. Luego, ya siendo viceministra, por supuesto, yo siguiendo con mi carrera judicial, me tocó concursar para una terna del cargo de jueza. Me salió el cargo y, por supuesto, por obvios motivos, tuve que renunciar a mi cargo de viceministra y ir como jueza de garantías penal durante 6 meses. Increíble los periodos de tiempo, digamos, que se dieron. Luego de 6 meses se produce la renuncia de la ministra Sheila Bet y el presidente de la República me propone ser ministra de Justicia. Mi compromiso era grande y realmente tomé una decisión muy importante porque toda la vida me había preparado para ser jueza y renuncié. Renuncié al cargo de jueza porque no podía hacerle permanecer a la Corte en esa sensación, en esa incertidumbre, digamos, porque era un permiso otorgado a una única jueza en Paraguay. Yo estaba muy consciente de eso. Eran mis profesores, mis jefes, los que me estaban dando un permiso realmente muy loable y yo muy agradecida, pero no quería ponerles en esa situación, digamos, difícil de sostener el permiso único a una jueza en Paraguay para que ocupe una función ejecutiva. Y renuncié a mi cargo de jueza para desempeñarme como ministra. La destitución que por primera vez en la vida, y tengo que decir con mucho orgullo
y gracias al apoyo de mi familia también, por primera vez en la vida me destituyeron. Porque tengo que ser muy sincera, todos los cargos que ocupé, doctor, me los ofrecieron. Tengo la gracia de decir que todos los cargos me fueron ofrecidos. Y sí, tomé ese riesgo político, claro, la política es así, es una variable totalmente presente, yo lo tenía, yo lo sabía. Yo sabía que podía estar hoy, no mañana, que no siempre la entrega, el sacrificio y las obras cuentan, es política, es un cargo político. Y esa es una variable totalmente presente, pero quiero, doctor, por favor, aclarar que es la primera destitución que tuve en mi vida. Y a lo mejor no va a ser la última, porque voy a seguir comprometida siempre con la política de mi país. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. El fiscal de ejecución se limita solamente a emitir dictámenes en su mayoría desfavorables para el condenado en el momento en que éste solicite alguna salida anticipada. ¿Qué mecanismo implementaría como fiscal general para que un agente de ejecución se interiorice y conozca al reo de forma integral? Sin duda potenciar los jueces, los fiscales de ejecución, dotarles de recursos y de los equipos técnicos necesarios. Porque tenemos que saber que los jueces de ejecución están muy pobremente dotados. No tienen medios de transporte, me consta, porque desde el Ministerio de Justicia les prestábamos móviles tanto a los fiscales como a los jueces para que puedan ir a las cárceles e inspeccionar las condiciones de vida y puedan dictaminar a favor o en contra de las peticiones de las personas privadas de libertad. Potenciar toda el área de ejecución para que esa ley que es tan importante, la ley 5.162, de autoría del doctor Víctor Núñez y Rolón Luna, pueda ser 100% práctica. De hecho, hoy se está aplicando en muchos artículos, pero por supuesto, es un código de primera, es un código, digamos, de avanzada, y para que se aplique 100% hace falta la asignación de recursos, y en ese sentido mi compromiso es dotar de recursos económicos, financieros y humanos a la Fiscalía de Ejecución para que sean un buen soporte para los jueces de ejecución que tienen que dictaminar y en realidad resolver sobre los beneficios penitenciarios. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Sí. Usted habló de poner de moda los valores y la ética. En un sistema con una cultura arraigada dentro de todas sus funciones, ¿cómo plantea realizar un cambio en el corto periodo del cargo? Con el ejemplo, siempre. Con el ejemplo. El ejemplo es la clave para el cambio. Si el fiscal general no es ético, no tiene valores, no funciona nada. Nadie va a tener valores. El fiscal general tiene que imponer la moda en el Ministerio Público. Y de ahí tiene que permear el ejemplo a todos los fiscales adjuntos y agentes fiscales. Y por supuesto establecer un régimen de control, de vuelta, los órganos de control interno. Y sobre todo, un régimen, un programa a través del cual la ciudadanía tenga esa posibilidad de denunciar los casos de violación de la ética y la moral. ¿Qué existe hoy? Existen corporativismos. Un abogado no le quiere denunciar a un juez no le quiere denunciar a un abogado. Un agente fiscal, pregunto, ¿ha denunciado a algún profesional abogado por haber hecho uso y abuso de la temeridad y de la mala fe? ¿Se anima un agente fiscal a denunciarle en la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a un abogado que está obstaculizando el proceso y que ha suspendido más de 10, 20 y hasta 30 audiencias? Hemos tenido casos. No, porque funcionan corporativismos antipatriotas, que si bien defienden intereses individuales, están matando nuestra justicia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el corporativismo? ¿Cuándo vamos a poner de moda el corporativismo positivo, de valores? ¿Cuándo es que podemos volver a aquel corporativismo que había antes de nuestros grandes profesores? El doctor Encina Marín, el doctor Argaña, los doctores, profesores aquí presentes, de los cuales yo me siento orgullosa por haber sido alumna. ¿Cuándo vamos a volver a sentir orgullo por nuestra profesión de abogados y por nuestro sistema de justicia? Yo tengo ganas de eso. Yo sé que ustedes también, muchos de aquí,
también tienen ganas de eso. Tenemos que romper los corporativismos. Tenemos que hacer las denuncias y tenemos que lograr que la ciudadanía tenga voz. Una voz que llegue a la cabeza. No una voz que llegue toda tergiversada porque pasa por diferentes filtros y la cabeza recibe solamente flores, solamente cumplidos y no recibe las verdaderas denuncias de corrupción de su propio equipo, de su propia gente. Tenemos que implementar, el fiscal general del Estado tiene que implementar sistemas de contacto directo con la ciudadanía a través de la tecnología. Hoy tenemos que hacer uso de la tecnología. No hace falta que el fiscal general del Estado, por supuesto, hable con cada ciudadano. Pero sí podemos implementar herramientas informáticas que permitan ese control directo y que el fiscal general del Estado se entere de lo que gobierna. Nadie puede gobernar lo que no conoce. Tiene que estar al tanto, tiene que palpar la realidad y tenemos que impulsar la ruptura de los corporativismos. Solo así vamos a lograr cambios en Paraguay. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Considera un desafío que siendo fiscal general del Estado una mujer pueda liderar la Administración de Justicia sin ningún tipo de presiones? Total y absolutamente. El hombre y la mujer son iguales en derechos. Si un hombre puede, doctor, una mujer puede. Gracias, doctora. La siguiente hace referencia a una formulación que yo consulté con los señores miembros del Consejo y podría ser considerada como una pregunta, como también una denuncia. Si usted la considera como una denuncia, puede optar por las 72 horas para responder y está en su derecho. Le fijamos otro día de audiencia para el descargo. Y si no, entonces podría responderlo también en este mismo momento. Siendo usted ministra de Justicia, fue detectada la existencia de una prisión de oro de nada más y nada menos un conocido narcotraficante. Y esa situación fue detectada al mismo tiempo en que se descubrió un proyecto de fuga de esa persona. A raíz de ello, usted fue cesada en el cargo y en el decreto respectivo no aparecía siquiera la expresión acostumbrada, dar las gracias por los servicios prestados. Inmediatamente, usted dio la declaración a la prensa protestando contra la decisión del presidente de la República de removerla. Pregunta: de linda responsabilidad al respecto de lo relatado precedentemente, ¿qué puede decir al respecto? ¿Cómo, teniendo ese antecedente, puede ser fiscal general de Estado? Gracias por la pregunta y opto por responderla en este momento. Y quiero por ahí, doctor, pedirle que me ilumine porque son varios aspectos, entonces voy a ir respondiendo por etapa. En primer lugar, protestar por la decisión del presidente de la República. Por supuesto, manifesté mi no acuerdo. No estaba de acuerdo, claro que no. Teníamos un excelente trabajo de todo un equipo comprometido, resultados concretos. Felicitaciones recibidas por parte de él hace unos días. Tengo transcripción notarial de eso. Por supuesto no estuve de acuerdo, pero no puedo protestar y mucho menos cuestionar. Es una potestad absoluta del presidente de la República. Y es una variable totalmente aceptada por mi persona. En cuanto a la celda VIP o de oro que usted menciona, o que se menciona, ya en mi época de viceministra y con la anterior ministra hayamos prohibido la utilización de celdas VIP. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo. La ministra, la viceministra no están todo el día en la cárcel. Uno va y recorre la cárcel, no ve ninguna celda VIP. Sí, ve unas, podría llegar a ver unas construcciones que ya existían, porque tengo que serle muy sincera, nosotros heredamos esa infraestructura que es descrita ahí. Cuando me tocó recorrer Tacumbu y cuando le tocó a la anterior ministra, no vimos nadie, no vimos que había, o sea, no había nadie en esa habitación. Claro, porque al momento de uno visitar la cárcel todo está perfecto. Pero uno saca un pie de la cárcel y todo vuelve a ser lo mismo. Es decir, se ocupan las celdas VIP. Y podemos tener un sistema de inteligencia corrompido, porque tenemos que saber que en el sistema penitenciario hay una altísima corrupción. Los agentes penitenciarios ganan 3 millones de guaraníes por mes y resulta que están custodiando a grandes narcotraficantes con miles de millones. ¿A ustedes les parece que ahí no hay tentación?
de gente que arriesga su vida todos los días por 3 millones de guaraníes, como los policías. La corrupción en la policía es harto sabida. Lo mismo ocurre en el sistema penitenciario. Cuando hay una visita de una ministra, porque me tocó visitar, doctor, todas las cárceles del Paraguay en mis 6 meses, y no me perdí de ninguna, y creo que hay gente aquí testigo de eso. Y no me tocó ver ni una celda VIP ocupada. No inauguré ninguna. El actual ministro sí inauguró esa que usted menciona. Habría que preguntarle un poco también a él. Porque en su época de viceministro inauguró con la anterior ministra eso que usted menciona, que se menciona ahí. Y justamente ABC Color se hizo eco de eso. Cuando se hizo la denuncia de la celda VIP, ABC Color encontró en su registro que había sido justamente él y la anterior ministra la que habían inaugurado. Es decir, yo heredé, fui y encontré una habitación muy linda que era biblioteca cuando yo me fui a visitar. Ahora, ¿qué pasó después de que yo di un paso afuera? Yo no les puedo asegurar absolutamente nada, porque todo es maquillaje cuando está la autoridad. Así se manejan las cárceles, esa es la realidad que manejamos. ¿Y tenemos servicios de inteligencia? Claro que sí, mezclado, un poco menos corrupto, un poco más corrupto, y la información nos llega a veces tuerta, sorda y muda también. No tuve nada que ver con la construcción, que fue anterior, muy anterior a mi cargo, a mi función, la ocupación. No tuve contacto jamás, nunca, con la persona que supuestamente estaba habitando según los medios de comunicación, porque desconozco absolutamente. Por favor, doctor, me estoy olvidando de otros aspectos. Sí, por favor. Siendo usted ministra de Justicia, fue detectada la existencia de una prisión de oro de nada más y nada menos un conocido narcotraficante. Y esa situación fue detectada al mismo tiempo en que se descubrió un proyecto de fuga de esa persona. A raíz de ello, usted fue cesada en el cargo y en el decreto respectivo no aparecía siquiera la expresión acostumbrada de dar las gracias por los servicios prestados. Inmediatamente usted dio declaraciones a la prensa protestando contra la decisión del presidente de la República de removerla. Pregunta, deslinda responsabilidad al respecto de lo relatado precedentemente. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cómo, teniendo estos antecedentes, puede ser fiscal general del Estado? Es completa la pregunta. Creo que me faltó lo referente a la fuga, al hecho ocurrido ese mismo día. Nosotros tuvimos una semana antes noticias de nuestro servicio de inteligencia de que se iba a producir una fuga. Mi primera reacción fue comunicar al ministro del Interior, entonces Francisco de Vargas, y a la Presidencia de la República pidiendo urgente, una semana antes, y tengo todos los documentos respaldatorios, pidiendo urgentemente el traslado de todas las personas de alta seguridad de Tacumbú a la agrupación especializada. Ya 8 días antes, yo misma solicité. Ocurrido el acontecimiento del día, es decir, el peligro de fuga que finalmente, digamos que fue vaticinado, entró la policía, doctor, desde la mañana. El comandante de la Fuerza de Seguridad, Isasi, y realizó todos los traslados que tenía que hacer, haciendo la policía la investigación como siempre ocurre, porque cuando hay este tipo de incidentes, el Ministerio de Justicia lo que hace es abrir la cárcel. Y la policía es la que actúa investigando porque nosotros no tenemos órganos de investigación. Es la policía la que entra. La policía entró efectivamente, realizó todos los traslados que tenía que realizar. Realizó las investigaciones pertinentes y al momento de querer trasladarle a esa persona, cayó una orden judicial del doctor Robelandia Labrum, que creo que es la causa que hoy lo mantiene suspendido, si no me equivoco. Y ante esa orden judicial, de la que yo ni siquiera tenía conocimiento, por supuesto, no tendría por qué, se suspende, Isasi retrocede y no procede al traslado de la persona. Y luego ya se dio, digamos, que la serie de acontecimientos administrativos. Yo ordeno en forma inmediata la intervención de Tacumbú y el apartamiento del director en forma inmediata. Cuando me enteré de que no se había hecho el traslado por supuestas falencias administrativas de mi director, tomé medidas en el acto. Y por supuesto, para mí,
careció totalmente de fundamento, pero no tengo por qué tenerlos tampoco de la resolución del presidente de la República. Pero quiero decir con harto orgullo que no tengo ningún antecedente negativo en toda mi profesión. Con mucho orgullo, doctor, tengo que decir que con todo el sacrificio del mundo estoy donde estoy. Y a mi familia. Con el ejemplo vivo de mi papá, el doctor Arnaldo Luis Bacigalupo, que desde el cielo siempre me dio el ejemplo de lucha. Porque si fui mejor egresada de la facultad, doctor, fue porque me maté estudiando, con 2 hijos. Y me maté trabajando toda la vida para ejercer mi función pública sin una sola tacha de corrupción. Jamás. Nunca puede alguien decir que ejercí mi función con una leve ni mera sospecha de corrupción. Jamás. Y mi hoja y foja de vida, doctor, no tiene ninguna denuncia ni ninguna tacha. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Conociendo la precariedad en la implementación de los recursos en el área forense, ¿cuál es la mejor forma de encarar esta área según su criterio y el desarrollo del área de forense digital que se encuentra en estado embrionario? ¿Cómo utilizaría la tecnología a favor de su gestión? Sin duda, el uso de la tecnología es de vital importancia. Hoy el Ministerio Público tiene un laboratorio forense bastante bien equipado, pero por supuesto totalmente insuficiente para cubrir el territorio nacional. Imagínense, el Ministerio Público tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Me rodearía de los mejores. Si es la respuesta, digamos, escueta que tengo que dar, me rodearía de lo mejor en tecnología, porque la investigación es el centro de toda causa penal. Si no llegamos a una buena verdad, porque finalmente el fin de la investigación es llegar a la verdad real, ¿cómo llegar a la verdad real si no se ponen todos los recursos necesarios para mejorar la investigación forense a través del uso de los medios tecnológicos, por supuesto, que hoy avanzan día a día? La respuesta, doctor, es invertiría recursos, apostaría a rodearme de la gente más capacitada en esa materia. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Cuál es su percepción del estado del programa de acceso a la información pública en el Ministerio Público? ¿Y cuáles son las áreas que necesitan especial atención en este aspecto, según su criterio? Gracias. Hoy la ciudadanía tiene que tener acceso a la información, pero no cualquier información. Al ciudadano normal no le puede interesar digamos, la información de una causa en particular. De hecho, no se puede publicitar la causa en particular. ¿Qué es lo que le importa a la ciudadanía saber? Las funciones y deberes del órgano para exigir cumplimiento, la gestión del órgano. Y en ese sentido, doctor, quiero mencionar que, por supuesto, me estuve informando sobre todos los avances de la Fiscalía y encontré un informe de gestión muy interesante donde establecen las estadísticas, los hechos punibles más cometidos, por supuesto el hurto agravado encabezando la lista. Y en realidad es un informe de gestión, pero cuyos datos no están al alcance de la ciudadanía en la página web. Uno tiene que entrar al informe de gestión, leerlo, pasar las páginas y ahí encuentra las estadísticas. Bueno, esa es una información sensible, por ejemplo, que la ciudadanía tiene que tener al toque. Al entrar a la página web, tiene que poder ver las estadísticas. ¿Cuál es el hecho punible más cometido en Paraguay? ¿Quién no quiere saber eso? La situación de inseguridad. ¿Qué es lo que más, digamos, se infringe en Paraguay? Ese es el tipo de información sensible que la ciudadanía necesita. Entonces, si tuviese que hacer cambios en ese sentido, pondría información de política criminal y sobre la gestión del Ministerio Público al alcance de la ciudadanía, pero al alcance directo, es decir, porque también uno puede informar, pero puede informar con trabas. Entonces, siempre el acceso a la información tiene que ser un acceso libre, un acceso sin trabas. Y cuanto menos trabas haya, por supuesto, va a haber un mayor acceso a la información pública, es decir, la ciudadanía va a poder palpar datos concretos y reales, digamos, de una manera más fácil. No olvidemos que el acceso a la tecnología no es lo mismo en Asunción que en el interior. Tenemos que hacer fácil el acceso a la información pública. Tenemos que poner datos sencillos y, digamos, muy accesibles a la ciudadanía, no ponerle 10 pasos para llegar a los cuadros estadísticos. No sé si me estoy explicando. Hacer, digamos, un acceso amigable
a la información pública. Y la información sensible que la ciudadanía quiere tener, doctor, es esa, la de gestión de la Fiscalía. ¿Cuántos hechos denunciados en un año y esos mismos hechos punibles, cuánto llegaron a culminarse en ese mismo año? Porque hoy tenemos información parcial, digamos, porque tenemos cuántos hechos punibles entran en un año y cuántos terminan en el año, pero no sabemos el derrotero de la causa. No sabemos si esta causa que entró hoy se finaliza en un año, en 2 o en 3. Ese tipo de información es la que tiene que estar disponible, porque es la que mide realmente la gestión del órgano público. Y nos permite a nosotros también, por supuesto, al mismo Ministerio Público y a todos los órganos del sistema de justicia, establecer planes de acción en base a esa información. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas a tomarse para humanizar las funciones de la Fiscalía en general y en particular con los fiscales y asistentes fiscales? Como yo había mencionado, el acercamiento a la ciudadanía. ¿Cómo humanizamos el Ministerio Público? Acercando a la gente, acercando a las personas la función del Ministerio Público. Nosotros no podemos esperar que las personas digan, a ver, voy a entrar en la página del Ministerio Público porque quiero informarme. No, las personas trabajan, tienen una vida. Tenemos que acercar nosotros, el Ministerio Público, a la ciudadanía, hacerles saber que somos sus representantes ante los órganos jurisdiccionales del Estado, hacerles saber que sus derechos y garantías constitucionales están garantizados por la institución, están garantizados por mí si yo fuese fiscal general del Estado, hacerles saber a la ciudadanía cuáles son las funciones que pueden reclamar a ese órgano público. Ese es el tipo de humanización que el Ministerio Público hoy necesita. En cuanto a asistentes, fiscales y funcionarios, doctor, como ya había mencionado también, dar el respaldo suficiente. ¿Cuántas fugas de asistentes fiscales tenemos hoy? Asistentes fiscales en los que el Estado invirtió millones en capacitación. Por favor, tenemos asistentes fiscales brillantes, que de hecho son los brazos ejecutores de muchísimos agentes fiscales, realizan actos de investigación permitidos por ley, por supuesto, y son los verdaderos impulsores de las causas penales. Pero no se les brinda el apoyo suficiente y, claro, encuentran una mejor remuneración, una mejor oferta y, bueno, son recursos humanos fugados, digamos, y en ese sentido tenemos que priorizar, doctor, también el gasto en la función fiscal y no en los gastos en la área administrativa. He tenido testimonio de personas que realmente, digamos, se esfuerzan muchísimo, arriesgan su vida. Los asistentes fiscales pasan madrugadas sin dormir en la morgue, levantando cadáveres. Me ha tocado trabajar muy de la mano con ellos y realmente realizan una labor loable, pero necesitan el apoyo, necesitan más recursos. El año pasado el Ministerio Público pagó un plus a los funcionarios administrativos y ni un solo plus a los asistentes fiscales, que son los que realizan realmente la investigación. Hay en una misma unidad fiscal, por ejemplo, una ciudad, el área administrativa tiene sillas VIP y el área fiscal tiene sillas rotas. Tenemos que priorizar el área fiscal porque esa es la función primordial del Ministerio Público, no el área administrativa. El área administrativa solamente es soporte. La función primordial de la Fiscalía es la de representación de los órganos, de la sociedad, de los derechos y garantías ante los órganos judiciales. Es decir, realmente la función fiscal. Y bueno, lo mismo pasa también con la Administración de Justicia, con la Corte Suprema. ¿Cuántos reclamos tenemos de priorizar el área jurisdiccional y bajar los decibeles en el área administrativa? Porque la función principal también de la Corte Suprema de Justicia es juzgar y no administrar recursos. Tenemos que priorizar siempre el área prioritaria de la función constitucional que corresponde al órgano. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, doctora. Le pediría nomás que sea un poquito más breve por el tiempo. Sobre los abusos de la prisión preventiva, ¿qué acciones propondría? Sobre el uso abusivo de la prisión preventiva, no tengo solamente un discurso. Promoví la modificación de la Ley 4.431. Presenté un proyecto de ley en mi época de ministra contra la ley esta que limita las facultades de los jueces de establecer medidas alternativas y sustitutivas a la prisión. Esa es una facultad principalísima del juez.
El juez tiene que analizar caso por caso y ver si hay peligro de obstrucción o fuga. Y solamente en esos casos otorgar prisión preventiva. Porque la prisión preventiva no es una pena anticipada, es una medida cautelar. Lo dice la propia Constitución Nacional, ni siquiera lo dice solamente el Código Procesal Penal. La prisión preventiva es y debe ser la última ratio, la última medida a aplicarse, porque es violencia, es un atentado al derecho de libertad, ese derecho de libertad que forma parte de un Estado social de derecho, nuestro Estado social. Presenté la modificación contra la Ley 4.431 en mi calidad de ministra, pero ya lo había trabajado también con el doctor Pedro Mayor Martínez y otros jueces en la Comisión Técnica de Apoyo a la Justicia Penal, que me tocó también integrar en la Corte Suprema de Justicia en mi época de jueza, y también entablar medidas concretas, programas de acción concretos. Y solamente me extiendo un poco más, doctor. A veces necesitamos leyes para obrar, o ponemos de excusa, no tenemos leyes que nos faculte para esto, o la ley tiene una omisión, una laguna en esto, entonces no puedo actuar. En realidad, cuando trabajé con un equipo maravilloso en el Ministerio de Justicia, logramos impulsar proyectos operativos más allá de la ley, nunca incumpliendo la ley, pero aunque la ley no nos dé, digamos, la potestad, digamos, explícita. Y un ejemplo de eso, doctor, que creo que lo encaré también contigo, fue el proyecto de abogacía solidaria. En Paraguay no tenemos una abogacía pro bono, ni siquiera tenemos una colegiatura obligatoria todavía. Tampoco tenemos una carrera fiscal ni una carrera judicial. Eso sí, es una gran deuda todavía para el Paraguay. Tenemos que establecer la abogacía pro bono. No podemos tener, ¿cuántos? Abogados matriculados, 44.000 y más. Y el 70% de personas privadas de libertad sin asistencia porque la Defensoría Pública no puede dar abasto. ¿Cuándo vamos a empezar a ejercer nuestra profesión de forma responsable? Como es en la mayoría de los países del mundo, existe una abogacía pro bono. Tenemos que llevar 1 o 2 o 3 causas por año gratuitas y no habría ni una persona en Paraguay sin asistencia legal. Y nos cuesta mucho. Y instauramos este proyecto de abogacía solidaria sin excusas y logramos la concreción de procesos judiciales que estaban frenados por años, porque las personas privadas de libertad y el justiciable no pide absolución o libertad, pide concreción de la causa, quiere saber si va a estar condenado y por cuánto, quiere que se defina su causa procesal. Y tuvimos éxito maravilloso, definimos muchísimas causas, invitamos a los mejores abogados del Paraguay a que se sumen a litigar gratis y tuvimos la adhesión de muchísimos, los más importantes, litigando gratis para las personas privadas de libertad, porque mostramos ejemplo, mostramos pasión, mostramos que se podían hacer las cosas con voluntad política de cambio y logramos éxitos maravillosos. No podemos poner excusas. Gracias. Gracias, doctora. La palabra, la señora miembro del Consejo, tiene la palabra el doctor Julio Jair Ríos. Buenos días, doctora Carla. Llegan a añadir a escuela la guaraní. Coincido con usted, doctora, de que no es su culpa que no hable guaraní. Tenemos que procurar cambiar el sistema educativo en ese sentido, porque le estamos perdiendo a nuestro dulce idioma guaraní. Yendo a lo nuestro, usted dijo que no solo se debe reprimir o sancionar. ¿Qué pasa con nuestras familias?, dijo. Y es la pregunta a lo mejor que todos nos hacemos. ¿Qué pasa con nuestra sociedad paraguaya? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tanta violencia últimamente? Y en varias oportunidades de su alocución, doctora, usted dijo que hay un problema de fondo. Me gustaría saber cuál es ese problema de fondo y también si la Fiscalía General del Estado, ¿qué papel tiene en ese problema de fondo? Gracias, doctor. Yo creo que el problema o los problemas de fondo o las causas, digamos, que constituyen, porque son varias causas, digamos, concomitantes,
que estructuran lo que es el problema de fondo. ¿Y cuál podría ser el problema de fondo que empuje a la ciudadanía a delinquir? ¿La pobreza? ¿La falta de educación? Categórico. ¿La falta de una salud, un programa de salud suficiente? Las drogas, sin duda, un gran mal que hoy está aquejando a toda nuestra juventud prácticamente. Estamos hablando de la juventud de escasos recursos, pero también ya de recursos. Es un mal endémico que está afectando hoy a toda nuestra sociedad y que, por supuesto, lleva a violencia. Las causas de fondo son las que subyacen, no solamente en el Paraguay, sino que también en los países de la región donde está aumentando la violencia. Con excepción de algunos países como Ecuador, que ha adoptado una buena política, tendríamos que ver un poco qué podemos emular de Ecuador. Perú, en algunos aspectos también. Pero son los problemas que finalmente empujan a la delincuencia, la pobreza. Los cinturones de pobreza, la migración, las faltas de políticas agrarias, doctor, de un campesinado que hoy está solo, que tiene semillas, pero no tiene mercado. Entonces, ¿qué hace? Migra y forma los cinturones de pobreza. ¿Y qué se forma? ¿Qué hay en los cinturones de pobreza, doctor? Delincuencia, drogas, violencia. Y para resumirte, doctor, la causa de fondo es la falta de políticas públicas serias contra la pobreza. Y el Ministerio Público puede actuar, claro, en coordinación con otros órganos interinstitucionales. Y ahí te quiero comentar también al auditorio de que hay incluso un proyecto de ley que está nomás todavía en el Congreso, pero que forma la Comisión Nacional de Política Criminal, que sería muy bueno que finalmente se promulgue, porque es un órgano que nuclea a diferentes representantes de diferentes instituciones y forman ese órgano de análisis, de escrutinio, de análisis, de examen de las estadísticas, números, que luego llevan a la elaboración de políticas públicas concretas, reales, no discursos. No hablemos más de una reforma agraria. ¿Hace cuánto estamos hablando de la reforma agraria? ¿Hay una reforma agraria? No hay una política agraria seria que de verdad mejore la calidad de vida de los campesinos. No tienen una oportunidad en el campo, forman los cinturones de pobreza. Esas son las causas de fondo que fundamentan la criminalidad y que tienen que ser realmente estudiadas para evitar, como dijiste muy bien, doctor, este detrimento, esta enfermedad que hoy aqueja a toda nuestra sociedad y que por supuesto nos preocupa a todos. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctora Carla, ¿cómo le va? Siguiendo la pregunta también del diputado y su conocimiento de la ley 1562/2000 que había mencionado del Ministerio Público. Aparte de intervenir con hechos punibles de acción penal pública, ¿puede el representante del Ministerio Público ejercer otro tipo de acciones y cuáles serían, doctora? Sí puede ejercer otro tipo de acción, doctor, conforme al artículo de la ley orgánica que establece la defensa de los intereses colectivos. Y establece claramente que el Ministerio Público puede ejercer acciones judiciales. Y no habla de acciones judiciales penales solamente. Puede ejercer acciones judiciales en defensa de intereses colectivos o difusos. Y si el medio ambiente no es un interés colectivo y difuso, es un derecho realmente principalísimo, colectivo. Tenemos que empezar a analizar seriamente la conveniencia de incoar este tipo de acciones. Solamente ayer, en un programa de radio, yo recibía la denuncia impresionante de un ciudadano que me contaba que en su barrio había una fábrica y que hacía 7 años que había hecho la denuncia ante el Ministerio Público sobre grave contaminación de todo el barrio. ¿Y saben qué? Se mudó más del 50% y hasta hoy no hay respuesta del Ministerio Público. Tuvieron que abandonar, tuvieron que malvender sus terrenos y dejar el lugar porque no hubo acción ninguna del Ministerio Público. Ese tipo de graves situaciones hoy están sufriendo nuestros conciudadanos. Y mencionar aquí, por supuesto, que hay una
dudosa y hasta llamativa pasividad del Ministerio Público, específicamente con respecto a los delitos ambientales. Y es algo que todos los ciudadanos nos preguntamos. No vemos una acción del Ministerio Público en algo tan importante como es el medio ambiente. Estamos matando nuestra tierra, nada más y nada menos, nuestro hábitat. Y no estamos estableciendo ninguna regla con sanción para eso. De ahí la importancia, doctor, de la defensa de los intereses colectivos, que me parece que realmente el Ministerio Público está facultado a hacer. Lo que pasa es que hay veces, y dada la historia, la evolución de nuestro derecho penal, se ha focalizado netamente en lo que hace a la acción penal pública. Pero existen otras acciones importantísimas. ¿Por qué no, doctor? Potenciar a nuestros fiscales civiles, brillantes. Creo que todas las conocemos aquí, son agentes fiscales de una trayectoria impresionante, pero que hoy están despotenciadas. Cobran igual que un fiscal penal que arriesga su vida todos los días en calle. Y una fiscal civil que cumple una función de oficina de 7 a 1, gana igual. Hay una asimetría brutal. Esos son los tipos de cambios que tenemos que impulsar. Que las agentes fiscales civiles lideren esta defensa de intereses colectivos. En la época del doctor Oscar Germán Latorre, las fiscales en lo civil salían a recorrer los lugares, los restaurantes para controlar si se vendía alcohol, por ejemplo, a los menores. Y era una función adicional que tenían, pero bueno, estaban potenciadas. Hay que potenciar a los agentes fiscales tutelares. Tenemos fiscales electorales que hoy solamente estudian las faltas electorales. Pero las faltas electorales son poquísimas. ¿Qué hace un fiscal electoral hoy que gana igual que un fiscal penal? Démosle funciones. Hagamos operativas las funciones del Ministerio Público. Y que los fiscales electorales no solamente conozcan de las faltas, que conozcan de los delitos electorales y creemos una función especializada y descomprimamos a los agentes fiscales penales que hoy están también evaluando, por ejemplo, los hechos punibles electorales. Ese tipo de reformas, digamos, de la estructura misma del Ministerio Público que va a terminar finalmente redundando en una mejor administración de justicia. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Corona. Doctora Carla, usted hablaba del corporativismo. Es notorio el corporativismo en todos los ámbitos. Yo no puedo ser irresponsable y decir de que también, como representante del gremio, me inclino normalmente a defender los intereses del gremio, de los colegas, porque en ese aspecto, en alguna medida, se diluye esa tan mentada objetividad que pretendemos. Se hablaba de contar con representantes ante el Consejo, ante el jurado, a funcionarios del Ministerio Público, agentes fiscales. Yo noto de repente de que en el jurado, por ejemplo, los ministros de corte son magistradistas, como es natural, son magistradistas, como decimos, defiende de repente a los magistrados, hasta diríamos que es natural y se pierde, como decía, o se debilita esa objetividad. El corporativismo, lógicamente, es muy nocivo. Seguramente tenés conocimiento de una acordada que ha dictado la Corte Suprema de Justicia por la que sanciona a abogados y a magistrados cuando se plantean muchos incidentes. ¿Qué opinión tiene con relación a esa acordada y cómo se puede lograr una suerte de equilibrio o erradicar ese corporativismo que usted menciona, doctora? Doctor, conozco de la existencia de esa acordada y bueno, realmente esa acordada fue dictada el año pasado, en el año 2016. Y quiero decirte que en realidad nosotros hayamos conformado, cuando estaba el doctor Enrique Herrera como presidente, una mesa interinstitucional de justicia. Y realmente copiamos un modelo, no tenemos que inventar la pólvora, tenemos que copiar los buenos ejemplos y habíamos conformado esa mesa copiando el ejemplo de Ecuador. Ecuador había conformado una mesa interinstitucional de justicia y había revertido números impresionantes en la justicia, había definido procesos penales que estaban en espera de sanción, en fin. Entonces adoptamos eso y en el marco de esa acción se tomaron varias medidas. Una de ellas la acordada, porque uno de los reclamos que teníamos nosotros era que los procesos eran inmensamente dilatados. Las audiencias preliminares se suspendían como agua y a nosotros nos costaba muchísimo trasladarla a un interno. Era costoso, es costoso trasladarla a un interno
y las audiencias preliminares se suspendían por varios motivos, entre ellos, por supuesto, la inasistencia de agentes fiscales, que es todo un tema también a desarrollar. Pero realmente nos parecía una locura la dilación de los procesos judiciales y empezamos a trabajar con la Corte Suprema de Justicia e instalamos la primera oficina de control, la primera, de control de audiencias preliminares justamente, con un funcionario del Ministerio de Justicia, un funcionario del Poder Judicial y un funcionario del Ministerio Público, 3, en una misma oficina controlando las audiencias para detectar las verdaderas causas de suspensión de las mismas y, por supuesto, aplicación de sanciones. Por supuesto, el Ministerio de Justicia hizo lo propio con los directores que no llevaban a los presos, a las audiencias, que también había, por supuesto, la inacción y la corrupción imperante en todo el sistema. A tu pregunta, doctor, en cuanto al corporativismo, como ya había mencionado, yo creo que realmente tenemos que erradicarlo con acciones positivas. Tenemos que poner de moda el corporativismo bueno, el corporativismo positivo, ese que nos lleve a estar orgullosos unos de otros, porque somos diligentes, porque somos honestos, porque representamos dignamente a la sociedad, porque ciudadanos nos ataquen en las calles y nos feliciten en vez de escracharnos. Tenemos que poner de moda eso. Y tengo que decir acá que realmente, como hoy mencionaste, doctor, en la denuncia decía, ¿cómo con esos antecedentes te vas a presentar? Y tengo que decir y confesar que después de que salí del Ministerio Público me atajó muchísima gente en la calle, pero de verdad para felicitarme. Y tuve el orgullo de cosechar eso en el día a día. Me iba al súper y mi familia es testigo, yo no estoy mintiendo. Y cosechar eso es tan importante y es tan gratificante. Que la gente te pare en la calle y realmente reconozca tu labor. Eso es lo que tenemos que lograr. A eso me refiero con corporativismo positivo. Y erradicar, doctor, con denuncias. Alguien tiene que dar el primer paso y que sea el fiscal general el que dé el primer paso. Claro que sí, como representante de la sociedad, que sea el primero, el que efectúe una denuncia concreta. Y ya van a ver, porque las acciones positivas se contagian. Y de eso puedo dar fe. Cuando uno muestra voluntad y obras, la gente se contagia por la causa y también quieren tener el mismo éxito. Entiendo, solo que mi cuestionamiento va por el hecho de que la Corte no puede, por una acordada, limitar lo que por ley se establece en el sentido de las incidencias. Tengo entendido de que por ley eventualmente se tiene que evitar eso. Gracias, presidente. Gracias, doctor Salas. Yo le quiero hacer una pregunta, doctora, Sí. en relación a la denuncia, que pregunta denuncia, en realidad no nos pusimos de acuerdo nosotros también, pero que usted lo tomó como denuncia, ¿verdad? Mencionó que usted llegaba a la penitenciaría y encontraba una biblioteca. Después volvía a su dependencia y seguramente se convertía en celda VIP. Acá usted va a tener 500 fiscales y acaba de denunciar que había una causa de medio ambiente de 7 años. 500 fiscales, 6.000 funcionarios diseminados por todo el país. Y el fiscal general del Estado es un cargo unipersonal. En base a la experiencia que tuvo de entrar en una oficina, encontrar una biblioteca y salir después a encontrar una celda VIP, ¿cuál es el mecanismo que implementaría para que sus fiscales no cometan los mismos hechos de corrupción que usted denunció en la penitenciaría? Bueno, en primer lugar, doctor, creo que tenemos que establecer una diferenciación importante entre los grados de corrupción. Los grados de corrupción que afectan a los órganos de seguridad. Perdón, doctora, Sí. me gustaría que responda puntualmente Bueno, por el y tiempo. no que me haga una introducción. Bueno. Puntualmente, doctora, por Bueno, favor, por el doctor, tiempo. yo establecería sistemas de control intensos. De hecho, hice lo mismo en el Ministerio de Justicia, solamente que los grados de corrupción son mayores, nada más. Pero establecería sistemas de control intensos a través de la inspectoría, a través de controles sorpresivos, a través de un sistema de denuncias directo de la ciudadanía, como ya mencioné, denuncias anónimas y denuncias de a viva voz, porque también la ciudadanía muchas veces se protege, tiene miedo, con razón, con mucha razón, de hacer denuncias. Entonces hay que establecerle, digamos, todas las facilidades para que la ciudadanía pueda hacer denuncias de ese tipo, doctor. Gracias, doctora. Hay una última pregunta del auditorio, que no quiero tampoco dejarlo en la mesa.
Aparte de agradecerle por todo lo que hizo y hacer por el país, ¿siente que está preparada y tiene el coraje para ser la primera fiscal general del Estado? Le pido brevedad por el tiempo, doctora. Total y absolutamente. Tuve mucho coraje y tengo coraje. Tuve mucho impulso y tengo mucho impulso. Sí, humildemente y siempre con la protección de Dios, estoy segura que tengo la capacidad y el coraje necesario para llevar adelante una función tan importante. Muchas gracias, doctora. Con esto concluimos su exposición. El Consejo de la Magistratura va a comunicarle la siguiente etapa en este proceso de selección. Damos por culminada la jornada de hoy. Pedimos disculpas a los medios de prensa. Agradecemos a TV Paraguay por su acompañamiento. Teníamos previsto para las 11. Estos son, se prorrogó más del tiempo calculado. Llegamos casi a las 12:30. Agradecemos también la paciencia y el trabajo estoico de los miembros del tribunal, de cada uno de los miembros del Consejo y la gente que está acompañando en el salón auditorio y aquellos que lo hacen lo mismo desde sus casas, desde sus oficinas, sus lugares de trabajo. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Muchas gracias.